¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Un abrazo muy fuerte. Un saludo de parte del Ministerio de Palabras de Vida Eterna Maranata. Y les agradecemos su sintonía. Les agradecemos que puedan ver estos videos, que son videos preparados para usted, especialmente para que pueda usted conocer más acerca de la palabra de Dios y de esta forma comenzar a interesarse en lo espiritual. Necesitamos ser personas espirituales y pues eso nos ayuda, la palabra de Dios más que nada, nos ayuda a que nosotros podamos ser espirituales. La otra cosa que nos ayuda mucho para ser espirituales es la oración. Si uno estudia la palabra y uno ora mucho, también nos ayuda a ser espirituales. Y otra cosa que también nos ayuda mucho en la espiritualidad es creer que Dios existe, creer que Él es el que está con nosotros, Él nos ayuda y Él también no nos abandona. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta para que espiritualmente seamos personas fortalecidas en el espíritu. ¿Y qué les parece si antes de comenzar oramos y así damos comienzo a nuestro tema de esta ocasión? Y les invito a que pueda usted inclinar su rostro para poder orar. Señor Padre Celestial, agradecemos una vez más por darnos la oportunidad de manifestar este estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor Padre, a que sea de bendición para nuestra audiencia. Bendice y cuida de ellos y de ellas, de nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas. Que, Señor Padre, tu palabra, cuando sea pronunciada, no regresa a ti vacía, Señor, sino que también pueda traer mucha bendición y almas a tus pies. Pedimos esto sin merecerlo, Señor Padre, y te lo imploramos en el nombre santísimo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar nuestro tema, le invitamos a que usted pues le dé like al video y también pueda suscribirse. De esa manera nos ayuda a que el mensaje pueda ser propagado, pueda ser llevado a través de las redes sociales a otras personas, a muchas personas que de alguna otra manera no pueden ser alcanzados sino solamente a través de las redes sociales. Y aprovechamos esto y nosotros nos dedicamos para poder a través de las redes sociales transmitir la palabra del Señor. Y una vez más, les agradecemos que le dé usted like, que usted también se suscriba y que más que nada lo comparta con sus amistades, sus seres queridos. Usted comparta este video, estos videos de Palabras de Vida Eterna Maranata. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de 8 curiosidades que encierran, que envuelven a Adán y Eva. 8 curiosidades acerca de Adán y Eva. Y pues eso nos va a dejar enseñanza de cosas que no conocíamos de lo que respecta a Adán y Eva. Y la primera enseñanza, la primera curiosidad es Génesis 2:7. ¿Y qué habla Génesis 2:7? Que Dios a través de la creación, de Él crear a un hombre, primeramente le da vida a un ser inerte. Y ese es el primer milagro que Dios realiza ya cuando el ser humano es creado, porque Dios ya había creado la tierra, pero al crear al ser humano, Dios lo forma con sus propias manos, hace al ser humano y también después le da vida, y eso lo encontramos ahí en Génesis 2:7 y nos dice la palabra de Dios así. Voy a hacer lectura. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras traducciones bíblicas se encuentra que cuando dice que el hombre llegó a ser un ser viviente, que se dice que llegó a ser un alma viviente. Entonces, ¿qué es lo que forma un alma viviente? Aquí dice que el hombre que estaba inerte, que es el cuerpo, y también viene el hálito de vida que Dios da, el soplo de vida que Dios da, vienen a formar un alma viviente o un ser viviente. Y eso mucha gente se confunde y está mal informada en lo que respecta a lo que es un alma. Las personas creen que un alma es un espíritu que ha abandonado un cuerpo después de que éste murió y está pues vagando en algún lugar.
¿sí? Y eso es un error, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia es clara cuando dice que el ser viviente o el alma viviente viene a ser cuando un cuerpo inerte viene a adquirir vida por mediante el soplo de vida que Dios da. Y de esa forma nosotros tenemos vida y llegamos a ser un alma viviente. Somos seres vivientes, almas vivientes. Pero cuando nosotros morimos, dice la palabra del Señor que la tierra vuelve a la tierra y el hálito de vida que Dios dio vuelve a Dios. También lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa con el alma? El alma pues queda en ese momento en un paréntesis de suspenso. Puede decirse que también como pausa. ¿Por qué? Porque ese ser viviente que tuvo vida volverá a resucitar, lo dice la palabra de Dios, ya haya sido bueno o justo o haya sido malo o injusto, va también a resucitar, pero los dos esas dos resurrecciones van a ser separadas. ¿Sí? Y eso lo voy a explicar en otra edición que tengamos de la palabra del Señor, que sí, los justos van a resucitar, sí, y también los injustos también, pero van a resucitar en diferentes tiempos. Primeramente los justos que esperan a Cristo Jesús en su segunda venida y irán al cielo a hacer un juicio, participar de un juicio, a reinar con Cristo Jesús. Lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Pero después de cierto tiempo, cuando regresen aquí a la tierra, también los injustos serán vivificados, se les dará de nueva cuenta la resurrección. Pero esa resurrección ya no va a ser para vivir eternamente. Va a ser una resurrección para que afronten las consecuencias y el juicio. Y también lo que es la decisión final de Dios acerca de estas personas, de estos seres. Primeramente los ángeles, que fueron los primeros que cometieron pecado y se rebelaron ante Dios, y después los seres humanos. Entonces, Dios da vida al hombre. Esa es la primera curiosidad. Al hombre, un ser inerte, Dios da el hálito de vida y el hombre llega a ser un alma viviente, un ser viviente, lo dice la palabra del Señor. La número dos es que fue creado el ser humano a imagen de Dios. Y nos lo dice el libro de Génesis también, capítulo 1, 26 y 27. Dice la palabra de Dios así: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero aquí dice la palabra del Señor que a imagen de Dios nosotros fuimos hechos. A imagen y semejanza, aquí, conforme a nuestra semejanza y nuestra imagen. Quiere decir que nosotros somos semejanza y a Dios en ser seres inteligentes. Pero nosotros somos criaturas, somos seres creados. Y también venimos a ser imagen porque también poseemos la misma imagen de Dios. O sea, ¿qué le estoy diciendo con esto? Dios, en el vasto universo, Dios tiene creación de seres inteligentes, otros mundos. En este vasto universo, no crea usted que es el único mundo que tiene vida. Dios tiene más seres vivientes, seres inteligentes que habitan este universo. Pero nosotros somos especiales porque fuimos hechos a la imagen y semejanza. O sea, somos la misma imagen, pero somos semejantes a Dios. ¿Y cómo fue eso de que somos semejantes a Dios? Pues tenemos la misma semejanza de que nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío. Tenemos una mente que puede decidir, ya sea decidir para lo bueno, para las cosas buenas, para la salvación, o decidir para las cosas malas, las cosas negativas, para la perdición. Usted toma la decisión. Dios nunca lo va a forzar a que usted sea como un robot, sea como un aparato electrónico que usted le ordena qué hacer. Dios no hace eso. Dios le da a usted la libre decisión. Usted toma las decisiones que quiera tomar, pero no sin ser avisado o avisada de que lo que usted está realizando está bien o está mal. Entonces, Dios nos da a nosotros el libre albedrío, la libre decisión. Y usted podrá decir, ¿de dónde saca usted que hay más criaturas que fueron
creadas aquí en el universo o son creadas en el universo que son inteligentes. Bueno, si usted va al del libro de Job, allí la palabra del Señor nos dice que hubo una reunión, no aquí en la tierra, una reunión donde se reúnen los hijos de Dios y que entre esos hijos de Dios se presentó uno que usurpó el lugar de Adán. Recuerden que Adán aquí solamente vivió 920 y tantos años, nos dice la palabra del Señor, y murió. Pero después de que Adán, el primer ser humano, fue creado y después murió, alguien usurpó su lugar. Y el que usurpó su lugar, el que le quitó el principado de este mundo fue Satanás, el mismo que engañó a Eva, el mismo que hizo que Adán pecara. Ese ser angelical, que fue creado también ser inteligente, y allí vemos también que hay más seres inteligentes, los ángeles. Entonces, no solamente los ángeles, hay más seres creados en el universo que viven en mundos que Dios creó. Esos hijos de Dios vinieron a reunirse con Dios y entre ellos vino Satanás. Entre ellos fue Satanás y se presentó allí ante el Señor. Lo dice el libro de Job, usted lea capítulo 1, capítulo 2 de Job, y dice que este hombre vino y que le preguntó Dios, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, vengo de la tierra, de estar vagando, estar viajando por la tierra. Y entonces Dios le pregunta, ¿no has visto acaso mi siervo Job que vive allá también en la tierra? Y allí empieza un diálogo y también allí Satanás le pide a Dios que le permita hacer su maldad, hacer que Job blasfeme el nombre de Dios, pero no lo logra realizar. Usted ve todo el libro de Job, sus 40 y tantos capítulos que tiene el libro de Job, y usted ve que este hombre Job se mantuvo fiel, se mantuvo íntegro ante el Señor y no pudo caer en las luces de Satanás, a pesar de que Satanás hizo toda la maldad que pudo. Le quitó todas sus propiedades, todo lo que él tenía de riqueza, le quitó su familia. Él quiso arrancarle la espiritualidad a este hombre Job, pero no lo logró, porque era un hombre íntegro, un hombre que confiaba plenamente en el Señor. Y este hombre, pues, se mantuvo siempre fiel y Dios le multiplicó lo que tenía por ser fiel a Dios, por no caer en las trampas de Satanás. Dios le multiplicó todo lo que él tenía. Él era un millonario, podría decirse en nuestros días. Él era un millonario, Dios lo hizo multimillonario. Él tenía familia, Dios le dio más familia. Y lo que más podría verse es que si era un hombre muy espiritual, Dios hizo que este hombre fuera mucho, mucho más espiritual, porque él dijo, ahora mis ojos te ven. Así lo manifestó Job. Ahora mis ojos te ven. Antes sabía de ti por oídas, pero ahora mis ojos te ven y sé que mi Redentor vive. Entonces, vemos que sí existen otros seres inteligentes en el universo, no solamente nosotros los seres humanos. Entonces allí vemos que el ser humano es el único ser inteligente que ha sido formado a la imagen y semejanza de Dios, y de esa forma también Satanás nos ha elegido a nosotros para hacerle daño a Dios, a su reino, y también, pues de esa manera engañar a muchos, a millones, puede ser billones de seres humanos que han caído en las trampas de Satanás. Y el ser humano siempre elige, el ser humano elige su destino. Y entonces nosotros vemos que Dios nunca nos deja sin aviso. Entonces vamos ahora a la curiosidad número 3. La curiosidad número 3 es que Eva tiene dos nombres según la Biblia. Y les voy a mostrar el primer nombre en Génesis 2:3. Eva tiene dos nombres, sí. Miren lo que dice aquí Génesis 2:23. Dice la palabra de Dios así. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí Eva recibe un nombre y recibe el nombre de varona. ¿Por qué? Esto sucedió antes de que ellos dos pecaran. Pero usted ve que después de que ellos pecan y cometen el pecado de desobediencia a Dios, entonces Adán le vuelve a cambiar el nombre a Eva. O sea, ella tenía el nombre de varona, pero después él le cambia el nombre a esta mujer y le pone un nombre nuevo, que es el nombre que nosotros conocemos de esta mujer. En Génesis
3:20 dice la palabra del Señor así: y llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces nosotros conocemos el nombre de esta mujer como Eva, porque nosotros somos descendencia de esta mujer y de Adán. Ellos son nuestros padres primeros en este mundo. Ahora, esto son curiosidades que, que espiritualmente nos deben de ayudar a fortalecernos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que aquí este hombre era el que era el responsable espiritual, era el encargado, era el príncipe. Dios le entregó el principado a Adán. Él le dijo que él se enseñoreara sobre este mundo, sobre los animales, sobre las bestias del campo, sobre las aves, que él iba a ser el señor de esta tierra, o sea, el príncipe de esta tierra. Y Dios le encarga a Adán, ¿sí? Ahora, Dios desea que en este mundo, en nuestras vidas, siempre exista un orden. Debe de haber siempre un orden. Y si uno no sigue un orden, porque Dios es un Dios de orden, entonces, si uno no sigue un orden, entonces va a haber un desorden, va a haber confusión. Y entonces, al haber confusión, pues llega a haber mucha rebeldía. Por eso Dios desea que siempre haya un orden aquí en la tierra. Entonces, vemos que allí, pues, la mujer, pues, es la que tiene dos nombres según la Biblia, uno varona y el otro conocemos Eva, por ser la madre de todos los seres de la tierra, seres vivientes. O sea, ella es nuestra ancestra, Eva. No son los monos, ni según lo que dice lo que es la evolución. Dios dice que es Adán y Eva los primeros seres vivientes aquí en la tierra, y de allí descendemos todas las razas que existimos aquí sobre la tierra. Usted puede preguntarse dónde salen los lenguajes. Los lenguajes salieron de la Torre de Babel. Allí Dios confundió el lenguaje de los seres humanos porque estaban en rebeldía en contra de los planes del Señor. Ellos estaban levantando una torre tan gigante que querían que su nombre quedara recordado para siempre. Pero estaban haciendo esa torre tan gigante no por hacer una proeza arquitectónica, sino porque no creyeron a Dios. Después de que sucedió el primer diluvio, Dios prometió que no iba a haber más muerte o una extinción humana por diluvio, mediante un diluvio. Y para eso Dios dejó un arco iris. Dice la palabra del Señor que cuando se pone un arco iris, nosotros debemos de ver que allí está la promesa de Dios de que Él no va a destruir esta tierra con un diluvio. Pero ellos no lo creyeron. Ellos quisieron hacerse una torre tan gigante que si volviese a haber un diluvio, pues no les alcanzara a los que vivían a la altura de esa torre. Pero Dios ya no les permitió que ellos siguiesen adelante con esa torre que se encontraba en Babel, que ahora es allá en Irak. Y todavía los restos de esa torre existen. O sea que no es un libro de historietas, sino que según las bases arqueológicas también encontradas, que sí existió la Torre de Babel. Y eso se encuentra allá en Irak. Entonces vemos que Dios de esa manera también tiene el control. Siempre va a tener el control. Aunque parezca que todo se sale de control, el que está a control de todo y Dios quiere que exista un orden, siempre va a haber un orden, ¿sí? Entonces vemos eso, que Dios estableció también en la curiosidad número 4, que Dios estableció e instituyó el matrimonio. Sí, eso es lo primero que Dios estableció aquí en la tierra, el matrimonio. Pero mire, la forma que Dios establece el matrimonio es de la forma ordenada y de la forma que Él desea que así fuese. Miren, vamos a leer allí en el libro de Génesis 2:20 al 24. Dice la palabra de Dios así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a las aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
Y de la costilla de Jehová, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El libro de Marcos. Les voy a hacer una lectura en el libro de Marcos 10:6. Y allí también nos dice Cristo Jesús. Marcos 10:6, lo que Cristo Jesús manifiesta acerca de lo que es el matrimonio. Dice la palabra del Señor así. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió estos mandamientos, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Así que no son ya más uno, ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre en el matrimonio, ¿verdad? El hombre y la mujer en el matrimonio debe de haber cierta comunicación, más que nada mucha comunicación. Si no hay comunicación en un matrimonio, entonces va a llegar rápidamente a ser un hogar disfuncional. Pero la comunicación que debe de existir debe ser una comunicación de plena confianza. Si no hay comunicación de plena confianza, vuelvo a decirles, va a ser un hogar de vida disfuncional. No va a haber una armonía en el hogar. Entonces, Dios creó, así de esa manera, instituyó el matrimonio. Ahora, los estatutos que Dios establece en el matrimonio es que el hombre debe de casarse con una mujer. Debe de haber el matrimonio entre un hombre, el varón, y una mujer que es la mujer en la female, el male y el female, el hombre y la hembra. Debe de haber siempre ese matrimonio. Dios lo establece así. Ahora, Satanás odia tanto a Dios, Satanás odia tanto a Dios que él atacó o ha estado atacando siempre el matrimonio. Y usted se da cuenta que aquí estos hombres se acercaron a Cristo Jesús en Marcos 10:6 y le preguntan, oye, pues si Moisés nos permitió dar cartas de divorcio a las mujeres, ¿tú qué dices acerca de eso? Entonces Jesús les contesta, no fue así siempre. Pero por la dureza de sus corazones, Dios permitió que hubiese matrimonios así cesados, que fueran nulos, solamente con escribir una carta. El hombre escribió una carta y era oficial. Yo le digo que no quiero más a esta mujer porque no me sabe cocinar, porque no es una mujer que me satisface sexualmente, porque ellos escribían lo que tenía que escribir y lo firmaban y ya con eso creaban sus propias cartas. Y Cristo Jesús le dice, esto no era así al principio. Pero Moisés, por no estar tanto estresado y estar lidiando tanto con problemas matrimoniales, que les dijo, bueno, les vamos a dar esta carta, vamos a expedir cartas, se les va a permitir expedir cartas explicando el por qué ustedes rechazan o repudian a la mujer. ¿Sí? Y eso pues Cristo Jesús les echa allí, les dice, no les echan cara, pero sí les echan cara, que ellos vienen muy puritanos, muy puros, muy limpios, pero Jesús le dice, ustedes no están limpios. Y cuando Dios creó, estableció el matrimonio, es establecerlo entre un varón y una mujer. Ahora lamentablemente Satanás vuelve a atacar la institución del matrimonio. Y a través del ataque que Satanás está realizando es que ahora, pues usted ve que ya hay matrimonios que no son aceptados por el Señor. Ante los ojos de Dios es una abominación y usted lo puede ver en el libro de Levítico. Dice la palabra del Señor, no te echarás hombre con hombre, no se echará mujer con mujer, no se echará el hombre con bestia, ni la mujer con bestia. O sea, está dando estos consejos Dios al pueblo de Dios porque ya lo realizaban los antiguos paganos, lo hacían. A ellos no les importaba. Y usted también ve en la antropología que el ser humano ya realizaba esas cosas. Y eso no es perdido, no es sano, no es bueno.
¿Por qué tengo que ser tan directo en esto? Porque lamentablemente Satanás ha estado siempre atacando el matrimonio de cualquier punto. Y en estos días lo que está haciendo es que la sociedad se vaya deshumanizando, se vayan borrando la imagen de Dios aquí en la tierra, que es el hombre y la mujer, y estén formando la imagen del hombre, o la imagen de Satanás, que no es como Dios quiere que sea, pero el hombre ahora, con las ideologías nuevas que están inventándose, lamentablemente están haciendo que el hombre se vaya rebelando más con Dios, contra Dios, y esté aceptando esto. Lamentablemente muchos gobiernos lo han aceptado acerca de las uniones entre y, varón y mujer con mujer, o hasta también ahí dice que varón con bestia, mujer con bestia, y ahora los transgéneros, eso es lamentable, pero eso hay que decirlo también. Dios no lo acepta. Él creó el matrimonio, lo creó puro. Y Dios desea que haya una buena relación entre el hombre y la mujer, una relación sana, espiritual también. Debemos ser espirituales para poder estar en un matrimonio sano y feliz. Bueno, ahora vamos a la curiosidad número 5, que Adán no fue engañado. Y se puede decir, bueno, pues si él pecó, pues sí, pero Adán no fue engañado. Y lo dice 1 Timoteo 2:14, y les voy a hacer lectura en 1 de Timoteo 2:14, lo que dice la palabra del Señor acerca de que Adán no fue engañado. Entonces, ¿qué pasó allí? Vamos a explicarlo. Y voy a hacer la lectura aquí en Timoteo, 1 de Timoteo, Filemón, Tito, Timoteo 2:14. Voy a hacer lecturas allí y usted verá lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, porque Adán fue formado primero y después Eva. Versículo 13, ahora vamos al 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Entonces, aquí dice que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión. Y aquí viene también por qué Adán le cambió a nombre a Eva. Dice aquí, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, aquí dice la palabra del Señor que Adán no fue engañado. Entonces, ¿por qué él pecó? Bueno, aquí cuando tienen la entrevista, Adán y Eva en Génesis 3 tienen la entrevista con Dios, cuando Dios los busca, porque ellos se escondieron, dice que se vieron desnudos y se escondieron. Entonces Dios le está hablando a Adán, ¿dónde estás? Y el hombre ya le contesta, y Dios les dice, ¿qué pasó? ¿Por qué tú te escondes? Es que estoy desnudo, estamos desnudos. Y miren lo que, lo que le contestan. Versículo 9 del capítulo 3, voy a leerles un buen párrafo para que usted pueda entender, comprender lo que pasó. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondiendo le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Allí claramente vemos la respuesta. La que fue engañada fue Eva. Aquí dice Eva, la serpiente a mí me engañó. Recuerden que la serpiente no era el animalito solamente. Sí fue el animal, pero tomó posesión de ese animal Satanás. Y lo dice el libro de Apocalipsis. La serpiente antigua del diablo, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Entonces, quien toma posesión de esa serpiente es Satanás. Y esa serpiente engaña a la mujer. ¿Sí? Entonces allí la mujer es la que es engañada. Entonces, ¿por qué pecó Adán entonces? Porque él, ya sabiendo que la mujer había incurrido en esa falta, él tomó la decisión de amar más a la mujer que a Dios. Simple.
Él tomó la decisión de amar más a la mujer que a Dios. Y eso fue lo que ocasionó que fuese el destino ya señalado para ellos dos y para las futuras generaciones que morimos ahora por causa del pecado. Sí, ¿por qué? Porque al tomar esa decisión, él dice, ¿sabes qué? Pues yo opto por tomar decisión, sé que está mal, sé que voy a perder, probablemente, pero yo decido tomar una decisión de seguir a la mujer en vez de a ti, amar más a la mujer más que a Dios. Y por eso en los 10 mandamientos, cuando Dios nos da los 10 mandamientos, hay 4 mandamientos en la primera piedra que le da a Moisés que son especiales en nuestra relación con Dios y necesarias y fundamentales de tener una buena relación con Dios, los primeros 4 mandamientos. Y después, en la segunda piedra, que son los 6 mandamientos restantes, es nuestra relación horizontal, o sea, nuestra relación con nuestro prójimo, con las personas que nos rodean. Tener una relación sana, una relación buena, una relación espiritualmente llevadera, pero Dios deja esos mandamientos para que nosotros nos veamos en un espejo, nuestro temperamento, y que no nos dejemos llevar por las emociones, ni por nuestro temperamento que ya ha sido dañado por generaciones y generaciones de pecado. Ya en nuestros días ahora, nuestra generación ya están totalmente dañadas, que Cristo Jesús mismo dijo que lo iban a llamar a lo malo bueno y a lo bueno lo iban a llamar malo. Y así están las generaciones nuevas. Lo que es malo lo llaman bueno y lo que es bueno ahora lo llaman malo. Que no debería de existir lo bueno, debería de existir solamente lo malo, lo que nos agrada, lo que queremos hacer. Y eso lamentablemente está ocurriendo en nuestros días. Entonces, uh, el hombre no fue engañado. Él tomó la decisión de seguir en rebeldía en contra de Dios, pero la que fue engañada fue Eva. A ver, vamos a hablar número 6. El pecado entró al mundo por un hombre. Romanos 5:12. Sí, Romanos 5:12 que dice que nos dice que la palabra de Dios que el pecado entró al mundo por un hombre. Dice aquí, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, como le estaba yo diciendo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la muerte pasa a todos los hombres porque todo ser humano de ahí en adelante peca. Y lamentablemente por el pecado viene la muerte. ¿Sí? Pero no iba a ser siempre así. O sea, Dios tenía ya tenía un plan, y es el plan de la salvación. Sabía que el hombre había tomado esa decisión por sí mismo. Yo decido ya no seguir a amar a Dios primeramente, sino amar al mundo, amar lo terrenal, amar la carne, lo que es aquí del mundo. Y entonces, lamentablemente, de esa forma entra el pecado a nuestras generaciones futuras. O sea, usted engendra un bebé, usted es esposa o un hombre y una mujer engendran un bebé y lamentablemente ese bebé ya viene con genes de pecado, con tendencia al mal. Todo ser humano nacemos ya con esa tendencia. Pero eso no quiere decir que al nacer ya con esa tendencia vamos a mantenernos en esa tendencia. Por eso vino Cristo Jesús a rescatarnos. Por eso vino Cristo Jesús a mostrarnos, a través de su muerte vicaria, el decirnos que nosotros podemos alcanzar la salvación de nuestra condenación a muerte, a poder volver a tener la vida eterna que tuvo Adán en el pasado. Tener esa vida eterna. ¿Cómo? Creyendo en la salvación. Ahora déjame decirte, la salvación no es una cosa. Y mucha gente se confunde con esto. Que la salvación es algo, es una cosa, es a thing. Salvation is a thing. But the salvation is not a thing. La salvación no es una cosa. La salvación es una persona. Vuelvo a decirte esto. La salvación no es una cosa. La salvación es una persona. Y la persona es Cristo Jesús. Él es la salvación. A Él debemos de acudir para poder ser salvos. Y por eso mismo te digo que el pecado entró al mundo por un solo hombre. Y fue por Adán y Eva. Perdón, Adán.
porque a él se le da la responsabilidad, no a Eva. Eva fue la que fue engañada y tomó de ese fruto, pero el que tomó la decisión y se le carga la responsabilidad por ser el príncipe de este mundo, fue, que en su tiempo, que lo fue Adán, a él se le da la responsabilidad. Dios le da la responsabilidad porque Dios tenía que arreglar cuentas con Adán. La mujer era segunda. Recuerden que siempre debe de haber un orden. Por eso usted cuando va a una compañía o está en una compañía, cuando hay algún desfalco, cuando hay algún problema en la compañía, el presidente o el que es el dueño de la compañía o el dueño de la corporación no va a ir a arreglar a cuentas con el conserje o con el barrendero o con el obrero. Con quien va a arreglarse es con la persona que está encargada. Y así Dios. Siempre debe de existir un orden. Y también eso nos enseña que en el hogar debe de haber un orden. En la iglesia debe de existir un orden. En el gobierno debe de existir orden. Siempre debe haber un orden. Pero cuando no se sigue el orden indicado, el orden bueno, el orden correcto, lamentablemente viene a lo que es la degradación del ser humano, la depravación del ser humano, a no seguir un orden establecido. Entonces, allí nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y ahora vemos que lamentablemente estamos en esa condición pecaminosa y por eso mismo vamos a morir. Pero vean lo que ahora la promesa, como estaba yo diciendo, el plan de salvación que tenía Dios. En la curiosidad número 7 es que Jesús es el segundo Adán. Y eso lo voy a mostrar bíblicamente en 1 Corintios 15, 1 Corintios, permítanme, aquí está 1 Corintios 15, 21 y 22. Les voy a hacer lectura allí y veamos que el segundo Adán es Cristo Jesús. ¿Y por qué Dios pone de esa forma a Jesús como segundo Adán? 15, 21 y 22. Dice la palabra del Señor así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y eso, por eso yo digo amén. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Esto nos vuelve a decir que va a haber una resurrección de los que creen en Dios y confían en Dios y son espirituales, obedientes a Dios. Sí. Y el primero, la primicia es Cristo. Y después de Él vienen todos los que creemos, los que somos de Él y que vamos a esperarle en su venida. Estamos hablando de su segunda venida, no de la primera que vino a morir vicariamente por usted y por mí, por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Y con eso poder tener acceso a la vida eterna, sino que va a venir por segunda ocasión. Y aquí nos dice que las primicias, Cristo Jesús, los que son de Cristo en su venida. Entonces, vemos aquí que Jesús es el segundo Adán, y vuelvo a leer ahí mismo en el 1 Corintios 15, pero ahora en el 45 al 47. Miren lo que dice aquí. El primer hombre es de la tierra, o sea, el Adán creado, que el mismo Cristo creó, y le dio hálito de vida, y vino a ser un alma viviente, un ser viviente. A ese ser es de la tierra. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual es terrenal también, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Amén. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, nosotros somos seres humanos, traemos también la imagen del celestial. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les digo un misterio. Y esto me gusta cuando se habla acerca de misterios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y a la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y eso es bonito investigar a Adán, porque vemos allí la caída del hombre y parece todo tristeza. Viene la depresión. Pero cuando vemos que Cristo Jesús vino a manifestarse como el segundo Adán, vino a tomar lo que Adán había perdido. ¿Y cómo es que cayó Adán? Por la comida. Sí, por la comida. Y te lo voy a repetir, sí, fue por la comida. Pero ¿cómo Cristo rescató al ser humano? Cuando Cristo Jesús fue bautizado y de esa manera ungido, vino a llegar a ser el Mesías, el ungido. De esa forma se fue al desierto después de ser bautizado por Juan el Bautista. Y en el desierto Satanás aprovechó. Dice que fue Cristo Jesús llevado por el Espíritu al desierto. Y Satanás aprovechó ese momento que Jesús estaba solo para hacerlo caer en tentación. Y la primera tentación que pone enfrente de Cristo Jesús es la comida. Y de esa forma Cristo Jesús vuelve a retomar lo que se había probablemente perdido, pero Dios lo vuelve a recuperar. Y eso, como viene siendo Cristo Jesús nuestro segundo Adán, es para darnos la esperanza, para darte esperanza a ti, para darme esperanza a mí, de que Dios es Dios y Dios tiene siempre la última palabra. Pueden suceder muchas cosas between o en medio. Pueden suceder muchas cosas, pero al final de cuentas, el que tiene la última palabra y tiene el control de todo y lleva en orden todo es Dios. Y ahí es donde yo les digo, muchos dicen, pero por si Dios existe, ¿por qué hay mucha muerte? ¿Por qué hay muchos asesinos? ¿Por qué hay mucha maldad? Porque el hombre lamentablemente ha decidido, ha tomado esas decisiones. Y Dios, cuando Cristo Jesús vino, no vino a ponerle solución a todo eso. Él vino primeramente a ponerle solución a que los que le acepten y vean su error, vean su maldad, vean su pecado, se vuelvan y nos volvamos espirituales. Aquí lo dice, les acabo de leer, porque el hombre terrenal, es decir, que aquí más lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es el Señor es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También tales los que son de la tierra son terrenales, y cuál es celestial, tales también los celestiales. O sea, quiere decir esto que los que aceptamos a Dios en nuestra vida, y volvemos a andar confiadamente en Dios, obedeciéndole y confiando en que Él nos va a restaurar, entonces venimos a ser restaurados. Espiritualmente somos restaurados. Y por eso le damos la honra y gloria al Señor, porque Él nos restaura. A pesar de verse que parecía todo perdido, Dios la restauración. Y esa restauración nos la ofrece a nosotros. Y en este momento yo te lo digo sinceramente. Dios también te ofrece la restauración a ti, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana. Que Dios pueda restaurar tu vida. Que Dios pueda hacer eso también. La última, la 8. Curiosidad. La octava curiosidad. ¿Por qué fue echado fuera del jardín del Edén Adán? Y pues muchos pueden decir es que Dios es malo. Por eso lo echó fuera del jardín del Edén. Pero en su misericordia, escúcheme usted bien, en su misericordia Dios echó fuera del jardín del Edén, después de que había pecado Adán y Eva, lo echó fuera en su misericordia. Y quiero leerles eso allí en Génesis 3, 21 al 24. Esa va a ser la última cita. Génesis 21 al 23, 21 al 24. Y déjenme leerle allí. Así dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recuerden que el hombre y la mujer se habían vestido con hojas de higuera, pero las hojas de higuera tarde o temprano se iban a marchitar y iban a morir. Y Dios decidió ponerles túnicas de pieles. Ahora, esas túnicas de pieles vinieron de unos animalitos. Cuando Adán y Eva pecaron,
Y Dios le había dicho, el día de que comas de ese árbol ciertamente morirás. Hubiese muerto en ese día Adán y Eva, hubiesen muerto. Pero Dios proveyó un Salvador. Y por eso es que entre los descendientes de Adán y todo lo que es del pueblo de Israel y los judíos se establecía el rito de el Cordero. Dios dejó esa enseñanza, porque eso era sombra y figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Eso enseñaba al ser humano a que Dios proveía el Salvador. Y no murieron Adán y Eva en esa ocasión porque Dios proveyó un sustituto, un cordero, un inocente, pagar por el pecado del culpable. Y eso quería mostrarles hasta la venida de Cristo Jesús. Los ritos que se realizaban en el santuario. Miren, dice aquí, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Versículo 22. Pues que no alargue su mano más y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Aquí dice que Dios sacó a Adán del jardín del Edén para que no tuviese más alcance al árbol de la vida. Él seguía teniendo vida. O sea, no había muerto en esa ocasión por misericordia de Dios. Dios proveyó el cordero, perdón. Dios proveyó un cordero para poderlo salvar. Y Dios los vistió también. O sea, con las vestiduras, Dios estaba mostrando también algo espiritualmente, que Dios nos cubre con la piel de Cristo Jesús. Nosotros estamos desnudos espirituales, somos desnudos porque somos pecadores y eso nos muestra nuestra vergüenza. Pero con la vestimenta del Cordero, Dios nos cubre. Y no solamente eso, sino que a través de ese Cordero nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Y allí alcanzaron el perdón de su pecado, de su transgresión, Adán y Eva. Y no murieron en esa ocasión. Pero Dios dijo, no van a vivir eternamente, porque van a tener descendencia. Yo no puedo cancelar mi mandamiento y decir, bueno, ya son los únicos seres humanos, voy a hacer unos nuevos. Sino que Dios dijo que iban a tener descendencia y lamentablemente ya su descendencia iba a tener ya genes con tendencia a la maldad. Y ustedes ven en sus siguientes hijos, en los hijos que tuvieron Caín y Abel, lo que sucedió. El primogénito, que fue Caín, le quita la vida al segundo, que fue Abel. ¿Sí? Y Abel fue un hombre que era prudente, era temeroso de Dios. El otro era imprudente, no temía a Dios. Y cuando le quita este hombre la vida a su hermano, entonces Dios provee otro hombre, otro hijo a Adán y Eva, que viene a ser Set. Dice que era igualito a su padre, que era un gemelo como su papá. Y entonces ese hombre, de allí viene la descendencia que sigue siempre los designios de Dios, que siempre sigue a Dios y sus mandamientos, siempre sigue a Dios y sus promesas, siempre sigue a Dios y su salvación, que ellos confiaban, tenían fe, y de esa generación en generación se fue pasando a las siguientes generaciones. Aunque muchas generaciones de malos iban también surgiendo, también iba surgiendo una generación de gente que tenía temor de Dios. Entonces nosotros vemos que cuando fue echado este hombre del jardín del Edén, no porque Dios es malo, sino en su misericordia. ¿Por qué le hago a usted esta pregunta? Imagínense un pecador viviendo eternamente. Ahora, estamos viendo, imagínense, puedo decirle esto, un pecador, un hombre malo que viola y asesina. Hemos visto muchos asesinos seriales que viviera para siempre. Ponga usted en mentalidad. Y Dios dijo, no voy a poder permitir esto, porque estos van a tener descendientes. Y yo sé lo que va, porque Dios sabe todo. Va a suceder estas cosas. Y por eso no voy a permitir que el ser humano viva para siempre. Imagínense vivir eternamente con maldad, pecado en la vida. Dios dijo, no, van a vivir cierto tiempo, el tiempo de gracia. Dios nos otorga siempre tiempo de gracia.
para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que nosotros volvamos siempre nuestra mirada a Dios, que siempre nosotros nos vaciemos y dejemos esa necedad, esa rebeldía, ese orgullo fuera y permitamos que Dios pueda morar en nuestras vidas. Y de esa forma nosotros poder transmitir eso a nuestras generaciones futuras. Cristo va a regresar y como estamos viendo como segundo Adán espiritual que viene de Dios y con él va a llevar a los suyos que también vienen de Dios, son llamados hijos de Dios. Y Dios desea que usted también pueda ser parte, formar parte de esa caravana que irá al cielo. Dios desea que estemos listos. Y dice que lo corruptible va a transformarse en incorruptible. O sea, cuando un muerto resucite en la venida de Cristo Jesús, van a ser millones que creyeron en el nombre de Cristo. Se los digo porque hay mucho testimonio en la Biblia de que dice mucha gente que cometió errores, aceptó sus errores, se arrepintió y siguió a Dios. Hay muchos testimonios aquí en la Biblia que nos muestra que el ser humano, por eso Dios nos deja la Biblia para ver que el ser humano no es perfecto. El ser humano comete errores. El único perfecto es Dios. Pero no porque uno es imperfecto y comete errores va a mantenerse uno en sus errores. Dios desea que nosotros nos restauremos. Dios desea restaurarnos. Y eso es por eso que envió a Cristo Jesús como el segundo Adán para rescatarnos. Linaje de hombre, pero también linaje de Dios. 100% hombre, pero también 100% Dios. Es probablemente difícil de explicar, pero así lo hizo Dios para poder darnos salvación a nosotros. El único que podía salvarnos de la muerte del pecado es Cristo Jesús. 100% divino, 100% humano, para darle una oportunidad más al ser humano, al hombre. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. Y que este tema que tocamos hoy acerca de las 8 curiosidades sobre Adán y Eva puedan ser de gran bendición para ti y puedas comprender cosas que no podíamos entender, que solamente vivíamos de que conocíamos parcialmente acerca de Adán y Eva. Dale un like, comparte y también si puedes suscríbete. Te invitamos a que te suscribas para que siga creciendo el ministerio de Palabras de Vida Eterna Maranata y de esa forma podamos ser bendición para las personas que puedan tener acceso a este canal en YouTube, también en TikTok y en Facebook. Una vez más, un saludo muy grande, un abrazo, que Dios me los bendiga.